Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se muestra aquí cómo calcular los valores extremos condicionados de funciones de varias variables. En ciertos casos necesitamos calcular los valores extremos de una función de R2 en R sujeta a un subconjunto particular del plano. Aquí se muestra un importante método para obtener estos valores extremos restringidos mediante el método conocido como los multiplicadores de Lagrange. Si f y g son funciones de R2 en R de clase C1, tales que f de xy tiene un extremo en un punto x0 y0 sobre la curva suave definida en forma implícita por g de xy igual a 0, si además el gradiente de g en x0 y0 es diferente de 0, entonces x0 y0 es un punto crítico de la función de Lagrange definida como L de xy lambda igual a f de xy más lambda por g de xy. El número real lambda se le conoce como un multiplicador de Lagrange. Este teorema de Lagrange, con las mismas hipótesis, también es formulado como el gradiente de f en x sub 0 y 0 igual a lambda por el gradiente de g en x sub 0 y 0. De manera similar, se puede construir la función de Lagrange para determinar los extremos condicionados de funciones de tres o más variables, sujetas a una o más ecuaciones condicionantes, siempre que su número sea menor que el número de variables. En este caso se incluyen tanto multiplicadores de Lagrange como ecuaciones condicionantes se tengan. Se muestra en la figura los extremos de la función z igual a f de xy, sujetos, ligados o condicionados a que los puntos donde esto ocurre pertenezcan a la curva definida por g de xy igual a 0. Ejemplo 1. Determine los extremos de la función f de xy igual x por y más 1, sujetos a la condición g de xy igual 3x cuadrado más 2y cuadrado menos 1 igual 0. Por el teorema de Lagrange, si la función f de xy tiene un valor extremo relativo en un punto de la curva suave definida por g de xy igual a 0, entonces este es un punto crítico de la función de Lagrange definida como L de xy lambda igual a x por y más 1 más lambda por 3x cuadrado más 2y cuadrado menos 1. Por definición de punto crítico, entonces el gradiente de L de xy lambda, definido de esta manera, es igual al vector 0, 0, 0. Al calcular estas derivadas parciales e igualar a 0 se obtiene este sistema de ecuaciones. Obsérvese que la ecuación 3, que corresponde a la parcial de L con respecto a lambda, no es otra que la función condicionante, que se utiliza como una ecuación auxiliar para resolver el sistema de ecuaciones. Despejando lambda de 1 y 2, igualando, se obtiene que y cuadrado es igual a 3 medios por x cuadrado. Sustituyendo y cuadrado igual 3 medios por x cuadrado en 3, simplificando y resolviendo se obtienen dos valores para x sub 1 igual a raíz 6 sobre 6 y x sub 2 igual a menos raíz 6 sobre 6. Combinando todos los resultados posibles y lambda calculada por cualquiera de estas expresiones, se obtienen estos cuatro puntos críticos. Para clasificar estos puntos críticos construimos esta tabla donde tenemos en una columna los puntos críticos y en la otra columna el valor de la función evaluada en estos puntos críticos. Por simple inspección, la función f de xy igual a x por y más 1 tiene máximos relativos condicionados en los puntos x sub 1 y x sub 4 y mínimos relativos condicionados en los puntos x sub 2 y x sub 3. Los valores numéricos de la función en estos puntos, el máximo corresponde a raíz de 6 sobre 6 más 1 y el mínimo a menos raíz de 6 sobre 6 más 1. También se puede determinar la naturaleza de los puntos críticos de una función z igual a f de xy restringida a los puntos de la curva definida por g de xy igual a 0 mediante el criterio de los menores principales de la matriz ordenada. Sean f y g de R2 en R funciones con dominio de clase C2 en el punto x sub 0 y 0. Con la curva de nivel definida mediante g de xy igual a 0, si suponemos que el gradiente de g en x0 y 0 es diferente de 0 y que la función de Lagrange definida como L de xy lambda igual a f de xy más lambda por g de xy tiene un punto crítico en x0 y 0, lambda sub 0, se define la matriz hessiana en ese punto y se simboliza de esta manera a la matriz formada por estas derivadas parciales y estas evaluadas en x0 y 0, lambda sub 0. A esta matriz se le llama la matriz hessiana ordenada o limitada de L de xy lambda en x0 y 0 lambda sub 0. Con D1 y D2 en x0 y 0 definido mediante estos determinantes
y de sub 1 en x0 y 0 lambda sub 0 siempre menor que 0, para clasificar los puntos críticos condicionados es suficiente con el signo de d sub 2. Así que si d sub 2 en x0 y 0 lambda sub 0 es mayor de 0, en x sub 0 y 0 se tiene un máximo relativo condicionado. Si el caso es que es negativo, entonces en x0 y 0 se tiene un mínimo relativo condicionado. Y si es igual a 0, en x sub 0 y 0 no se puede concluir nada. Con la función de Lagrange L de x y lambda, la curva suave definida por g de x y igual a 0 y el punto x sub 1 con el valor complementario de lambda sub 1, construyamos la matriz ordenada en ese punto. Calculamos las derivadas parciales y al evaluar se obtiene esta matriz. Calculando d sub 2 como el determinante de esta matriz, esto es igual a 8 por raíz de 6. Con d sub 2 mayor que 0, la función f tiene en el punto raíz de 6 sobre 6 un medio, un máximo relativo condicional. Mediante un procedimiento similar para el punto x sub 2, evaluamos su matriz ordenada en ese punto, calculamos d sub 2 y esto es igual a menos 8 por raíz de 6. Con d sub 2 menor que 0, entonces la función f en el punto menos raíz de 6 sobre 6 un medio tiene un mínimo relativo condicional. Ejemplo 2. Calcule la distancia máxima y mínima del origen a la curva C definida por la intersección del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado con el plano z igual a 6 menos 2x menos 2y. Se muestra la curva C definida por la intersección del paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado con el plano z igual a 6 menos 2x menos 2y. Para un punto cualquiera de la curva de coordenadas x, y, z, la distancia del origen a ese punto de la curva es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Para simplificar el cálculo se trabaja con la distancia al cuadrado. Por tanto, los puntos donde esta distancia es máxima o mínima son puntos críticos de la función de Lagrange, ahora con dos restricciones definidas por L de x, y, z, lambda 1, lambda 2, igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más lambda 1 por z menos x cuadrado menos y cuadrado más lambda 2 por z más 2x más 2y menos 6. Y como se sabe, los puntos críticos de la función de Lagrange corresponden a los valores de x, y, z, lambda 1 y lambda 2, donde su gradiente es igual al vector nulo. Calculando estas derivadas parciales e igualándolas a 0, se obtiene este sistema de ecuaciones. Por simple inspección se tiene de 1 y 2 que x es igual a y al sustituir en 4 y 5 me quedan estas expresiones. Igualando estos valores de z, se obtiene la ecuación cuadrática 2x cuadrado más 4x menos 6 igual a 0. Al resolver esta ecuación 6, se obtiene x sub 1 igual y1 igual a 1 y x sub 2 igual y2 igual menos 3. Al sustituir estos valores en z igual 6 menos 4x, se tienen los puntos críticos x sub 1 igual 1, 1, 2 y x sub 2 igual menos 3, 18. Evaluando estos puntos en la función distancia, se obtiene que la distancia mínima del origen a la curva es igual a raíz de 6 y la distancia máxima del origen a la curva es 3 por raíz de 38. Se muestra de nuevo la curva C y los puntos de esta donde se tienen su distancia máxima y mínima al origen. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.